Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Así es, bendito Señor, así es, Padre misericordioso, y te agradecemos, Señor, porque sabemos que no hay bien para nosotros fuera de ti. Te agradecemos por tu bondad y por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Entregamos este día en tus manos, Señor. Sé tú manifestándote en nosotros con poder, Señor. Hoy te pedimos, bendito Padre, que nos permita seguir gozándonos y alegrándonos en tu presencia, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré, me adoraré a Cristo, mi Rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré, me adoraré a Cristo, mi Rey. Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no temerá. Envía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Dios de Israel es mi campeón, su diestra en la victoria conquistó. Como incenso la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó. Porque él ganó y el enemigo derrotó.
tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Arriba! Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Así es, Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque tú encenderás nuestra lámpara, bendito Rey, porque contigo desbarataremos ejércitos, Señor, y porque perfecto es tu camino, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas seguir en las sendas de justicia, bendito Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el único digno de recibir gloria, honra y honor, bendito Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú salvarás al pueblo afligido, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú llenando nuestros corazones de tu paz, Señor, y de tu consolación, bendito Rey. Hoy te pedimos, Señor, que siga siendo ese escudo, Señor, para los que en ti esperamos, bendito Rey. Permítenos seguir adorándote, Señor, y gozándonos en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así es, bendito Padre, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Hoy sabemos, bendito Rey, que tu palabra es esa palabra que tiene luz y verdad, Señor, y éstas nos guiarán. Padre del cielo, permítenos y ayúdanos a recibir tu palabra y tu evangelio con un corazón de carne, Señor. Permítenos acatar todas tus direcciones, bendito Rey. Hoy te oramos por la familia apostólica, Señor. Sé tú llenándolos de tu unción, Señor, y de tu aceite, bendito Rey. Hoy te oramos por la pastora Cristina, Señor. Te pedimos que seas tú usándola con poder, Señor, para compartirnos tu palabra. Hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y vamos a mirar en la traducción en lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Qué podemos entender? Dios, a través de todos los tiempos, ha tenido que lidiar con el pecado de toda la raza humana. Por eso es que en Romanos 3:23 nos dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al nosotros pecar, tenemos esa necesidad de arrepentirnos. No podemos pecar y quedarnos quietos. Tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Algunas veces nosotros podemos pecar por ignorancia o por debilidad, pero en otras ocasiones también puede ser a causa de la desobediencia deliberada. Entonces es importante que nosotros entendamos que como hombres pecadores tenemos que acercarnos a Dios. La palabra dice en Eclesiastés 7:20, vamos a ir allá, Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este versículo es muy claro para nosotros, aún nosotros como pueblo de Dios, porque nosotros no podemos creer o pensar que nos justificamos a causa de que no pequemos. La palabra es bien clara. Por eso dice que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso lo tenemos que entender nosotros.
porque si nosotros pensamos que por nuestras obras nosotros podemos ser salvos, no es así. Nosotros tenemos que entender que a través de nuestra vida todos pecamos y que el pecado está en nosotros y que por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Jesús, tengamos una relación con nuestro Señor Jesús, lo reconozcamos en nuestra vida como quien, como el Señor y Salvador de nosotros. En Jesucristo no hubo pecado, por eso es que nosotros cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos lavados y limpiados y podemos tener acceso al reino de los cielos, a esa salvación que solo Cristo Jesús nos entrega. Este pasaje nos está hablando y nos dice acerca del ministerio de Juan. Y vamos a ver en esta versión cómo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Me gustó mucho esta forma en que nos describe el versículo, porque la palabra de Dios dice que para que nosotros podamos avanzar en el reino de Dios, tenemos que esforzarnos, tiene que haber un esfuerzo en nuestras vidas. Ese esfuerzo nos va a llevar a aferrarnos al Señor. O sea, no es solamente recibir a Jesucristo y listo, no, hay que esforzarnos delante de Él, ya teniendo esa posición de hijos. Nosotros tenemos que crecer en el Señor para poder que en nuestras vidas se establezca el reino de Dios. Y para eso la recomendación es: avancemos contra viento y marea, esforcémonos, aferrémonos al Señor, aferrémonos al reino de los cielos. Así nosotros podremos ver esa gracia poderosa de nuestro Señor en nuestras vidas. Podremos ver un desarrollo en nosotros. Y mire, en esta traducción latinoamericana dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Poderoso cuando entendemos que nosotros tenemos que ser unos siervos decididos. Tenemos que tener decisiones en nuestras vidas, esas decisiones que son conforme a la palabra de Dios. Esas son las que nos permiten conquistar y estas son las que nos permiten adueñarnos del reino de Dios. Recordemos que Juan el Bautista fue muy atacado. ¿Por quién? Por los líderes religiosos de su época. Por eso nosotros entendemos porque Juan llamó generación de víboras a los fariseos y saduceos, porque estos solo iban a verlo a él, no para ver las obras de Jesús y lo que él estaba manifestando. Sí, porque recordemos que eso era lo que hacía Juan. Juan pregonaba la obra de Jesús, anunciaba la obra de Jesús. Y los fariseos iban a mirar y a criticar, no iban a recibir el poder que estaba saliendo de Juan el Bautista. Ellos solamente iban a criticar y a mirar y a señalar y a ver qué podían
hacer en contra de lo que Juan estaba predicando. Quiero que miremos en Mateo capítulo 3, vamos a ver en el verso 7. Miremos lo que dice. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras. Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Esa es la traducción en lenguaje actual. Y es importante que nosotros entendamos que ellos en su corazón no creían que Juan fuera profeta. Ellos no lo creían. Y cuando miramos la vida de nuestro Señor Jesús, Jesús pasó por lo mismo. No creían que era el Hijo de Dios. Y entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta por qué ellos lo llevaron a la cruz a morir. Porque ellos no creyeron. Porque ellos no tuvieron el entendimiento. Ellos en sus corazones no creían que Juan fuera profeta. Ellos en su corazón no creían que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y a ellos les gustaba poner muchas reglas y condiciones que aún nosotros no podemos cumplir. Y entonces suena como a una contradicción. Y mire, el Señor Jesús hablaba con la palabra. Sí, Él siempre hablaba y daba enseñanzas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tiene efecto, porque es palabra de Dios, es palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros cuando predicamos siempre estamos usando los versos bíblicos, porque cuando se usa la palabra de Dios, los hombres pueden recibir, los hombres pueden entender, porque es poder de Dios, porque la palabra que nosotros damos a enseñar no es palabra de nosotros, es la palabra que está escrita en la Biblia. Nosotros solo somos instrumentos del Señor, pero el Señor nos usa para hablarle a la gente, para que la gente reciba. Y recordemos lo que dice en Mateo 12, que este es un pasaje donde los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y mire lo que acontece. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, ¿quién? Los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero la respuesta de Jesús fue tremenda. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Jesús le habla a la gente y a sus discípulos. Y cuando Jesús habla, el Señor Jesús nos enseña para que nosotros echemos mano de la palabra,
no conforme a las obras nuestras, sino conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los hombres, nosotros nos cargamos de cargas muy pesadas y difíciles de llevar. Ponemos cosas sobre nuestros hombros que no las podemos mover. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, nosotros tenemos una gracia especial. Y esa gracia especial nos hace entender que no es en nuestras fuerzas, sino que es en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él era el único que podía hacer esa obra poderosa, para que nosotros recibiésemos de parte de Dios. Él era el único que podía hacerlo. Por eso el Señor Jesús es el Maestro para nuestras vidas. Él es el que nos enseña, y Él como nos enseña a través de su vida, a través de todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, nosotros somos enseñados. Es a través de esas maravillosas obras. Por eso los evangelios nos hablan de Jesucristo y nos muestran al Hijo de Dios haciendo unas obras maravillosas. ¿Para quiénes? Para nosotros los hombres. Y esas son las obras que a nosotros nos bendicen. Esas son las obras que a nosotros nos ponen de la vida de Jesús en el interior nuestro. Cuando nosotros entendemos las obras de Jesús, nosotros somos cambiados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Por qué? Porque es la obra de Jesús la que se refleja en lo externo. Cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor Jesucristo, nosotros cambiamos en nuestro interior y lo reflejamos en nuestro exterior. Eso es lo bonito de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque solo Jesucristo puede cambiar el corazón. Nadie más puede cambiar nuestro corazón. Es Cristo el que cambia nuestro corazón. Recordemos que en el corazón se mete el pecado. Y cuando nosotros practicamos el pecado, nuestro corazón se fortalece. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, vamos teniendo a través del tiempo entendimiento de su obra de sacrificio, de su obra de muerte, de su obra de resurrección. Y lo empezamos a amar y empezamos a depender de Él. Y cuando eso sucede, el Señor Jesús puede cambiar ese corazón que estaba cargado de pecados. Y podemos empezar a ser liberados. Por eso cuando nosotros hacemos la oración de entrega y lo recibimos a Jesús, nosotros empezamos a tener una manifestación de Jesús en nuestras vidas. Una manifestación que viene para cambiarnos, para mudarnos y para transformarnos. La palabra del Señor quiere que nosotros entendamos que el reino de Dios sufre violencia. Mire, hay muchas personas que están dirigidos por Satanás. Satanás quiere detener la obra de Dios. Ese es el propósito de Satanás, detener la obra de Cristo, retener la obra del Padre, retener la obra del Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia
que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que esforzarnos porque la voz de la iglesia no se calle. ¿Cuál es la voz de la iglesia? La voz de Cristo. Esa es la voz de Cristo. Hoy estuve mirando acerca de una mujer que estaba dirigida por las huestes del enemigo. Y esta mujer un día se puso a pensar por qué en las escuelas públicas hacían orar a los estudiantes. Y empezó a oponerse acerca de esto. Y ella creó una demanda o hizo una demanda. ¿Para qué? Para que se prohibiera en las escuelas la práctica de la oración diaria. Y mire, esta mujer se fue con todo. Recordemos que ella no creía en Dios. Ella no tenía esa creencia de Dios, de la palabra. Y ella se convirtió en esos años en un personaje muy controvertido. Las revistas de esos tiempos se referían a ella como la mujer más odiada de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, una nación que creía en Dios y practicaban la palabra, creían en la oración. Y cuando esta mujer se levanta con esa fuerza y con esa decisión para callar la voz de Dios en medio del mundo, ¿por qué callar la voz de Dios? Porque ella no quería que ningún niño o joven orara. Y ella se levanta con todas sus fuerzas. Pero mire, ella pudo hacer cosas para detener eso. Pero cuando nosotros vemos el fin de esta mujer, fue un fin bien difícil. Ella murió junto a su hijo y a su nieta. Ella murió en 1995 y fue asesinada por un miembro de su asociación. ¿Y por qué? Porque esta mujer lo acusó de robar dinero de la asociación y lo despidió. Y este hombre se levantó contra ella. Se levantó contra ella y los asesinó. Y los sepultó en una casa vieja, ya los sepultó. ¿Y qué podemos entender? Que así los hombres se levanten contra Dios. Así los hombres quieran hacer toda obra, lo que traen a sus vidas, toda obra de destrucción, lo que traen a sus vidas es la destrucción de ellos. Porque no hay nadie que se pueda poner en contra de Dios. Todo lo contrario. Nosotros los hombres tenemos que estar del lado de Dios, porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios glorioso, es un Dios que tiene el poder y la autoridad. En Él está el poder y está la autoridad. Y cuando nosotros nos vamos en contra de Dios, o los hombres, mejor dicho, se van en contra de Dios, se convierten en siervos de Satanás, en siervos de oscuridad. Y todo lo que se hace en oscuridad no está en la voluntad de Dios, porque Dios es luz. Y mire lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el mundo de hoy hay muchas voces. Eso es lo que se escucha en todo el mundo. Hombres y mujeres dándoles a los hombres falsas esperanzas y soluciones. Este mundo de ahora les presenta a los hombres muchas esperanzas y soluciones pasajeras. Por eso es que el mundo presenta tantos caminos que parecen buenos, pero que la palabra de Dios dice que son caminos de muerte y que conducen a la muerte. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué pertenecemos a ese reino de Dios? Porque reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. A nosotros nos llaman locos, ignorantes, necios, porque dicen que este camino de fe no es válido. Pero nosotros que nos relacionamos con Dios tenemos una certeza, y es que relacionarnos con Dios ha sido lo más hermoso, lo más maravilloso que haya podido suceder en nuestra vida. Comprometernos con Él y reconocerlo en nuestras vidas y recibir sus enseñanzas nos han enseñado o nos han dado acceso a vivir la vida de Dios. Esa vida que trae paz, que trae descanso, que trae deleite. Esa vida que continuamente nos está mostrando la condición de hijos de Dios. Una condición que es maravillosa, el ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios somos herederos de todas sus bendiciones. Y mire, mucha gente dice que para qué las bendiciones, los hombres que niegan a Dios. Pero cuando nosotros nos empezamos a relacionar con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, empezamos a experimentar cosas que antes no podíamos alcanzar por sí solos, pero que a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nosotros tenemos acceso a ellas. Esta vida de Dios nos santifica y nos enseña a vivir en la presencia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir en la presencia de Dios, empezamos a vivir en lo espiritual. Y lo espiritual es lo que nos hace conquistar. ¿Por qué? Porque ya no somos cada uno hombres solos, sino que somos una persona que amamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y que nos empezamos a beneficiar por tener ese amor, por esa honra a nuestro Dios celestial. Empezamos a recibir beneficios que antes no teníamos, beneficios que vienen a causa de ¿qué? De ser valientes y creer en Dios, de ser valientes y empezar a tomar el reino de Dios en nuestras vidas. Y cuando ese reino de Dios se desata sobre nosotros, nosotros empezamos a ver una vida totalmente diferente, una vida que viene cargada de gracia, una vida que viene para traernos la gracia de nuestro Dios. Y esa gracia nos permite conquistar, esa gracia nos permite alcanzar, esa gracia nos permite poseer, esa gracia permite que nosotros seamos hijos de Dios,
del Dios Todopoderoso. Y esa gracia hace que nosotros ya no seamos condenados por nuestros pecados, sino que todos nuestros pecados caigan sobre Cristo. Y Cristo con su sangre nos lava y nos limpia. Y Cristo empieza a darnos unas fuerzas nuevas, unas fuerzas que nos llevan a ser hijos decididos, hijos que podemos alcanzar lo sobrenatural a través de la fuerza que Cristo imparte en nosotros. La carrera que nosotros estamos haciendo o viviendo es una carrera que nos lleva a alcanzar cosas sobrenaturales. Muchos hombres quieren entrar a la carrera con ideas equivocadas, ideas que no son de ser cristianos o hijos de Dios, de emociones equivocadas. Y recordemos que las emociones van desapareciendo. Las emociones no dejan perseverar. ¿Cómo podemos nosotros perseverar? A través de la relación con el Hijo de Dios, a través del conocimiento que podemos tener del Hijo de Dios y de su obra en la cruz y de su obra de resurrección. Es a través de Jesucristo que nosotros empezamos a tener una vida nueva, una vida que nos lleva a interesarnos en todas las cosas de Dios y que nos empiezan a llevar a una vida totalmente diferente. Esto es lo bueno y esto es lo maravilloso. Por eso es que la palabra nos dice a través de Jesús que solo los violentos, los valientes, esos hombres son los que heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios es cosa de conquista. ¿Y quiénes son los que pueden conquistar? Los que se adueñan de todas las cosas del reino de Dios, los que nos adueñamos de todo eso espiritual. Esos somos los que podemos conquistar. La vida espiritual hay que conquistarla. Por eso la vida espiritual es una lucha constante. Recordemos que los deseos pecaminosos nos asedian y nos persiguen todo el tiempo. Las atracciones que vemos en el mundo llaman la atención. ¿Para qué? Para distraer al pueblo de Dios, distraernos del propósito de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Agradar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? No dejarnos influenciar de los deseos mundanos, de eso que es Satanás el que pone esas cosas o esas cosas que parecen tan atractivas y que seducen al corazón. Nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos seducir. El Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un versículo muy tremendo para nuestras vidas. Entendamos que en el mundo hay mucha aflicción, pero también entendamos que como hijos de Dios confiamos en el Dios verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él venció al mundo. ¿Por qué venció? Por la obra que Él hizo.
La palabra de Dios dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no nos dejará ni nos desamparará. Por eso nosotros podemos estar confiados que nosotros en su nombre podemos vencer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las promesas que Dios hace a nuestras vidas son promesas poderosas y nosotros tenemos que creerlas y aferrarnos a esas promesas y disfrutarlas, porque lo que Dios nos promete es para los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que echar mano de esa victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? La fe. Esa es nuestra victoria. Por eso en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso la palabra de Dios es clara. La victoria nuestra es la fe en Jesucristo. Esa fe nos hace vencer. Esa fe nos hace ser valientes. Esa fe nos hace ser decididos. Esa fe nos hace dejar la comodidad de los deseos mundanos y nos hace vivir una vida de santidad, una vida que nos conduce a Dios, una vida que nos hace ser valientes y decididos para no morir al yo. Decididos para morir al yo. Nosotros tenemos que ser hombres decididos, hombres que empezamos a dejar el miedo al que dirán, lo vamos haciendo a un lado. El miedo a todo aquello que nos hace ser diferentes. ¿Para qué? Para ser valientes y decididos. Recordemos que la palabra de Dios dice en Santiago 4:4, el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso la iglesia no puede ser amiga del mundo, de los deseos del mundo, de los deseos carnales. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios. Y cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, somos santificados, somos hombres y mujeres entendidos. También la palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Un versículo muy claro. Todo aquel que se constituye en amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso la pregunta que Josué hizo al pueblo fue en Josué 24, versículo 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Nosotros hemos sido llamados a servir a Jehová, a quitar todo Dios falso, toda mundanalidad y a vivir para nuestro Dios, a que vivamos en esa palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso debe estar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los valientes, los decididos, son los que alcanzan el reino de Dios. Recordemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos. No debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Y por qué tenemos esa confianza? Porque nuestro Dios es el verdadero Dios. ¿Cómo podemos nosotros tomar el reino de Dios? Dice la palabra en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en nuestra mente y vestíos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es por medio de esa fe en Jesucristo que nosotros nos despojamos del viejo hombre. Nuestra fe en Jesús nos hace cambiar de estilo de vida. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nosotros estamos recibiendo el testimonio de Dios, el testimonio de Jesús y el testimonio del Espíritu Santo. Y esto para nosotros es una bendición, porque esto nos muda, nos cambia y nos transforma. Eso hace la palabra de Dios. Por eso andemos en las obras que Dios preparó para nosotros y demos siempre testimonio del amor de Dios. Seamos hombres y mujeres que perseveramos y hombres y mujeres de decisión, así como dice el Señor, permanecer y perseverar hasta el fin. No nos rindamos. Sigamos ese consejo del apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es una palabra que no podemos dejar de creer y despreciar, que la tenemos que tomar como una verdad para nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias, estamos alabando y bendiciendo tu nombre. Estamos exaltándote a ti. Estamos dándote muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú bendices el trabajo de nuestras manos. Gracias porque tú bendices nuestro entrar y nuestro salir. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Y hoy nosotros, bendito Dios, te honramos a ti. Te bendecimos a ti. Y declaramos que somos tus hijos. Y como hijos somos herederos de todas las bendiciones. Hoy entendemos que el reino de los cielos sufre violencia
y los violentos lo arrebatan. Hoy queremos ser esa gente valiente y decidida, esa gente valiente y decidida que echa mano de todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Gracias, Señor, porque antes todos los que pecaban estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando reconocemos a tu Hijo Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas, viene para nosotros una vida nueva, unas promesas nuevas, unas bendiciones que solo trae Jesucristo a nuestras vidas. Por eso hoy te damos, Jesús, gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Te alabamos, Jesucristo, te bendecimos, Jesucristo. Te damos todo el honor a ti, toda la exaltación a ti, porque tú has sido bueno con nosotros y misericordioso, porque tú moriste por nosotros y esa muerte trajo a nuestras vidas, ese derramamiento de esa sangre tuya trajo a nuestras vidas una vida nueva. Y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Hoy podemos decir que somos herederos de todas las bendiciones. Hoy podemos decir que somos hijos de un Dios bueno y de un Dios misericordioso. Y que por la fe nosotros podemos alcanzar todas las promesas de Dios. Que por la fe, esa fe que nos lleva a creer, podemos ser muy bendecidos. Síguete moviendo, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Muévete, Espíritu de Dios. Hoy te pedimos que nos toques, que nos vivifiques, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a ser constantes. Ayúdanos a librar nuestras batallas. Ayúdanos a no dejarnos influenciar por los deseos que se mueven en el mundo. Ayúdanos, Señor. No nos desampares, no nos dejes, Señor. Nosotros estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo y con ese Señor poderoso es que nosotros vencemos. Gracias, te damos muchas gracias, te damos muchas gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Hoy te pido que bendigas nuestras vidas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.